Bienvenidos a Benditas Mujeres o Benditas Mujeres. Buen día, bienvenidos a la segunda temporada de Benditas Mujeres o Benditas Mujeres, tú decides. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este momento, iniciando esta nueva etapa de Benditas Mujeres ya en video. Espero contar con su compañía, con su apoyo y recuerden que este espacio está creado para personas como nosotros, personas reales, comunes, con una vida en la que tenemos distintos cambios y que queremos aportar desde nuestra trinchera. Bueno, pues con comentarios, con sugerencias, con experiencias de vida. Así que, por favor, si ustedes quieren formar parte de este podcast, escríbanme, ya saben, en nuestras redes sociales y planeamos algo y lo hacemos juntos. Así que vamos a iniciar con toda la mejor energía esta segunda etapa de Benditas Mujeres. Así que, mis benditas y benditos, vamos a iniciar con un tema el día de hoy, pues desde mi punto de vista común, pero no por eso extraordinario. El cambio. ¿Cuántos de nosotros en la vida no en algún momento hemos estado buscando ese cambio? A veces en nuestro trabajo, a veces en la rutina del día a día, a veces en nuestra vida personal, a veces en nosotros mismos, ¿saben? No sé si les ha pasado que te estás haciendo como esta recapitulación en la vida que dices en dónde estoy, qué estoy haciendo, hacia dónde me dirijo, sobre todo en la edad que se tiene, como la que yo tengo en este momento, pues sí te replanteas muchísimas cosas en la vida, o sea, como que empiezas a tomar otra dirección y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Me está llevando hacia donde quiero dirigirme, donde me quiero ver en un mediano, en un corto, en un largo plazo? En fin, yo creo que a todos nos ha sucedido, así que hoy vamos a hablar de esto, del cambio y por qué en muchas ocasiones nos cuesta tanto trabajo hacer estos cambios, a veces pequeños, a veces grandes y a veces cambios que ni siquiera nosotros hemos estado buscando, sino que la vida y las situaciones externas nos llevan a ese punto. Así que no se pierdan, síganos y hablaremos del cambio. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Vamos a conocer un poquito sobre nuestra invitada. Vamos a checar esto. Montserrat Rivas, egresada del Instituto Tecnológico de México, Campus Orizaba, en el área de informática, especializada y certificada como Project Manager por el PMI, con más de 15 años de experiencia como consultora de empresas y capacitadora, además de ejercer como speaker, fundadora de Empresarial, especialista en gestión y estrategia, desarrollo humano, agilidad y liderazgo, dedicada a transformar profesionales y organizaciones mediante el fortalecimiento de habilidades blandas, equipos de alto rendimiento y certificación de competencias. Bienvenida, Montserrat, a Benditas Mujeres. Bueno, ya conocimos un poquito sobre nuestra invitada. ¿Qué les puedo decir sobre esta mujer? Bueno, yo la quiero muchísimo, la aprecio bastante, le tengo mucho respeto y admiración. Porque precisamente hablando del cambio, hace unos meses tuve un cambio en mi vida que no busqué precisamente yo, sino que la vida me obligó, me empujó. Ya les pasaré más adelante el chisme de ese cambio. Y ella fue una de las pocas personas que estuvo conmigo en todo momento, apoyándome y al pie del cañón, dándome sugerencias, poniéndome el hombro para seguir adelante y siempre diciéndome que todo cambio tiene un lado positivo, que siempre le busquemos lo bueno de esto. Así que me da muchísimo gusto que en este primer episodio esté con nosotros una mujer que yo admiro y quiero muchísimo. Montse Rivas, muchísimas gracias por estar en Benditas Mujeres, abriendo esta segunda temporada. Gracias a ti, Dalia, querida. La admiración y el respeto sabes que es recíproco. Me siento totalmente entusiasmada de estar en este arranque de esta temporada y muy, muy feliz. No, al contrario, Monse, tú sabes que como se los comenté, estos cambios que han tenido
pues que han surgido en mi vida últimamente, ella siempre ha estado presente y eso se agradece muchísimo. Yo creo que todos hemos tenido en nuestra vida alguien que nos apoya. Y bueno, Monse, el cambio, tú que eres especialista pues en planeación organizacional, en gestión estratégica, ¿tú cómo visualizas el cambio? ¿Por qué a las personas nos cuesta tanto? Somos conscientes, ¿no? Y yo creo que actualmente no nos falta motivación, porque la motivación la encontramos en muchísimos lugares, ¿no? Inclusive en las redes sociales, pues obviamente hay frases, hay, en fin, muchísimas cosas que nos ayudan a encontrar esta motivación para hacer cambios, pero no siempre surgen. Y entonces nos aparece esta pregunta en nuestra cabeza. ¿Y si para cambiar no nos falta la motivación, sino dirección? ¿Tú crees que eso es lo que realmente nos falta? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto desde tu experiencia? Pues concuerdo completamente contigo, Dalia. Creo que el día de hoy estamos saturados de información y el tema motivacional pues siempre va a ser importante para cualquier persona. Por supuesto que nos da un ímpetu, pero creo que yo arrancaría poniendo sobre la mesa qué significa el cambio, porque de ahí nace todo. O sea, Sí, claro. el cambio es llevarnos a un proceso de transformación. Tenemos que mutar, tenemos que salir de donde posiblemente estamos estacionados y buscar esa trascendencia. Entonces, el cambio no es fácil. El cambio definitivamente no es fácil porque requiere una voluntad inquebrantable desde ahí, ¿sí? Y viene acompañada también de un esfuerzo con el que luchamos cerebralmente. O sea, Sí. ve esto, científicamente está comprobado que nuestro cerebro está diseñado para mantenernos en estado de confort, en la comodidad. Mientras menos esfuerzo tengamos como humanos, ahí vamos a estar en completo estado placentero. Tienes mucha razón, porque fíjate que hablando, investigando un poquito acerca del cambio, leía esto de las teorías psicológicas donde decían que no es la resistencia, sino que simplemente el cerebro está preparado para cuando detecta algo que podría ser en riesgo, en automático se protege. Entonces, el cambio lo detecta como algo riesgoso, como algo que no conoce. Entonces, no es únicamente que uno no quiera hacerlo, ¿no? Sí, Sino sí, ya sí. biológicamente Exacto, estamos diseñados. biológicamente el cerebro se implementa mecanismos de protección y entonces desde ahí nosotros mismos, aunque tengamos voluntad, aunque tengamos esta motivación, que más adelante hablaremos del papel que juega la motivación, pero sí tenemos como esta lucha contra nosotros mismos, contra nuestra mente, ¿sale? Es totalmente natural. Entonces, partiendo de ahí, pues ya el cambio es complicado. Por donde lo quieras ver, va contra nuestra propia naturaleza. Entonces, pues el cambio, así como lo planteas, ¿por qué nos cuesta trabajo? Pues de entrada es eso, porque biológicamente, naturalmente, estamos pues luchando, es una lucha diaria. Yo creo que inclusive hasta de horas, podríamos decir. Y hay otro factor que yo considero que es muy importante, que es la identidad con la que nosotros nos manejamos, con la identidad que nosotros mismos nos visualizamos. Es decir, si nosotros estamos normalmente en un estado de no esfuerzo, porque estamos en un estado de confort, ¿verdad? Y nosotros nos consideramos, por ejemplo, una persona que no es disciplinada y nosotros mismos nos estamos concientizando de que no somos disciplinados, nosotros mismos estamos saboteando ese cambio. Entonces, ya ahí tenemos dos tipos de resistencia hacia el cambio. Preguntabas cuáles son, ¿por qué entonces nos cuesta tanto el cambio? ¿Por qué nos cuesta tanto, ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Pues justamente es por eso, porque el cambio requiere un esfuerzo que es sostenido. Y eso normalmente no lo tenemos. Nos tenemos que estar reinventando, tenemos que desaprender para volver a aprender cosas nuevas. Y eso que estamos aprendiendo nuevo, sostenerlo con esfuerzo. Y bajo tu experiencia en estos temas profesionales,
bueno, que tú te dedicas a la implementación también de estos cambios, ¿no? En Ujú, algunas ujú. organizaciones o inclusive de manera personal, ¿no? Con alguien profesional que quiera Ujú. hacer alguna modificación de mejora en el aspecto profesional. Eh, ¿Cuál es la constante con la que te encuentras, independientemente de la resistencia natural que tenemos todos los seres humanos al cambio, a, a este tipo de modificaciones y de mejoras en las organizaciones? ¿Cuál Bueno, es? definitivamente el elemento principal es el miedo, el temor. Okey. Ujú. Fíjate que yo he visto que no es precisamente al cambio, porque normalmente abrazan con entusiasmo las propuestas, ¿verdad? Okey. Sí, sí, De sí. mejora continua, pero cuando ya llega el momento de aterrizarlo, es cuando este miedo se apodera, no de los procesos, sino de las personas, Okey. ¿verdad? Porque tenemos miedo a lo desconocido, a lo Ujú. que no tenemos seguridad. Entonces, esa incertidumbre se apodera completamente y se vuelve algo cultural, ¿eh? En temas de organizacional, una persona que está con resistencia al cambio y empieza a demostrar este miedo, este temor, lo contagia a todos sus compañeros. Exactamente. Me imagino, Entonces, ¿no? Sí sí, sí, debe de sí. yo creo que, bueno, tú en tu experiencia en la implementación y yo en el otro lado, ¿no? Básicamente. Sí me ha tocado también cuando en donde he trabajado, pues hay nuevas, mejoras, ¿no? Implementaciones. Y Ujú. siempre es así como, ¿y de qué se trata? ¿Y en qué me va a afectar? ¿Y cómo va a ser? Y si no doy el ancho, ¿no? Porque muchas veces también esas mejoras van de la mano con, con Sí, cambios en el hecho de que a lo mejor las funciones se modifiquen o haya que suban de nivel, ¿no? También esas mejoras sirven para conocer a tu equipo sí, totalmente. muchísimo. Hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Empezando desde lo personal, de que te vayan a sustituir, de que Claro. aceptes una nueva forma de trabajo, por ejemplo, el aceptar un sexo que no es el tuyo, Ujú. una mentalidad diferente, una generación con la que no tienes empatía y posiblemente no entiendes la forma de desarrollarse. Bueno, te podría yo seguir enlistando muchas cosas, ¿no? Pero el miedo está presente, pero así como tú lo dices, el cambio siempre va a representar evolución, crecimiento, siempre y cuando tengas la dirección, porque no puedes crecer sin saber a dónde vas. No puedes buscar un cambio sin saber hacia dónde quieres llegar. O sea, ¿cuál es el cambio que estás buscando? ¿En dónde te ves? ¿En dónde quieres estar aterrizado? ¿En 5 días? ¿En un año? ¿En 2 años? ¿En 10 años? Entonces, Okey. a nivel personal, profesional y organizacional se maneja de la misma forma. Si tú no tienes una dirección, si tú no tienes una Claro. brújula para Ujú. dónde vas a empezar a caminar, ahí te truncas el cambio, te truncas tu crecimiento, te truncas absolutamente todo. Entonces, yo creo Okey. que esa es la clave importante de este cambio, de saber hacia dónde voy a Ujú. cambiar, porque muchas veces sabemos, ¿no? Vamos a aterrizarlo a tema Ujú. personal. Sí quiero o sí sé a dónde quiero llegar, si tengo una visión clara y conozco el qué tengo que hacer para llegar a esa visión que ya tengo aterrizada. Pero la mayoría de las personas, y estoy hablando a nivel personal y profesional, e inclusive organizacional, no conocen el cómo. Claro. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos que debo hacer para poder llegar justamente a esa meta? Y bueno, Monse, escuchándote acerca pues, de estos cambios que se implementan tanto en la vida profesional como personal, pues, pienso que yo creo que todos, ¿no? Siempre estamos motivados, porque volvemos al punto, motivación en esta época, la realidad es que no hace falta. O sea, lo encuentras en las redes sociales, en la plática en común de las personas, en fin. A diferencia de otra época, la motivación ya existe, ¿no? Pero como bien lo mencionabas, el propósito, yo creo que también a los benditos y benditas que nos escuchan, en muchas ocasiones tenemos esta, ¿no? Sí, voy a cambiar, voy a modificar ciertas cosas en mi vida, ciertos hábitos, ¿no? Yo creo que sobre todo uno de los grandes cambios que buscamos las personas es en los hábitos, porque los hábitos nos llevan a
otros resultados, ¿no? Esas Ujú. pequeñas modificaciones en los hábitos comunes que tenemos las personas, en cómo nos conducimos, en cómo pensamos, ¿no? O sea, ya hacer un cambio en nuestro pensamiento, yo creo que eso ya es el principal motor de hacer modificaciones en la vida personal y profesional. Muchas ocasiones en la vida profesional pues tenemos guías, si tenemos, estamos en una organización, estamos en un trabajo, guías como tú, personas expertas en la implementación de estas estrategias, pero en la vida personal pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, sí tenemos esta idea y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Ya cuando tenemos 40, más de 40 años, pues siempre estamos pensando, bueno, ¿cómo me veo en 10 años? ¿Qué necesito hacer para que me vea en ese lugar donde quiero estar? Pero regresamos al mismo lugar. ¿A qué crees que se deba? Sobre todo en el aspecto ya personal, ¿no? Ujú. Y no sé si nos pudieras contar de manera personal en algún momento cómo has hecho, y tú que eres experta en este tema, ¿no? Que te das cuenta, ¿cómo regreso? ¿Cómo vuelvo a encaminarme? Claro. Bueno, la motivación de entrada es un disparador para tomar impulso. O sea, esa es la ayuda que tenemos de la motivación, que nos dé ese ímpetu, hablábamos al principio. Ujú. Es definitivamente un disparador, porque muchas veces nos inspiramos escuchando experiencias, escuchando otras personas que han conseguido logros importantes, que han brincado desafíos, ¿verdad? Sí. Y eso nos motiva. Nos dice, Ujú. si él o si ella pudo, Sí, yo porque yo no, también claro, puedo, ¿no? sí, sí. La gran diferencia es que las personas que logran los cambios, que logran avanzar, que llegan a conquistar esas metas que se propusieron, es que no están cometiendo estos errores. Mira, el primero es que conocen perfectamente bien su persona, Ok, el ¿sale? autoconocimiento, claro. Ajá. Autoconocimiento. El reconocimiento de nuestras insuficiencias, porque el reto, esta parte que dices que lo personal y lo profesional, pero yo te puedo asegurar que es lo mismo. En la parte profesional, aunque tengamos guías, Ajá. aunque nos estén coacheando, el trabajo es autónomo, es personal, ¿sale? Y no se divide la parte personal de la profesional, porque todo inicia desde lo personal. Ujú. Y yo siempre lo repito, no puedes tener un crecimiento profesional si en paralelo no estás trabajando en la parte personal. Es imposible y viceversa. O sea, Ok, tienen que ir trabajados en paralelo. Y el crecimiento va a caminar así, ok. ¿vale? Ujú. Entonces, te decía, autoconocimiento, Autoconocimiento. reconocer, pero de una manera brutalmente honesta, Ujú. nuestras insuficiencias, Ok. pero también conocer nuestros talentos y nuestras fortalezas, en dónde destacamos. Ujú. Tener una visión súper definida, ¿sí? A nivel detalle. ¿Qué quiero? ¿En dónde me veo en 5 años? ¿En dónde me veo en 10 años? ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Y entonces, bajo esa visión, yo empiezo a tener dirección. Tú profesionalmente puedes tener dirección y puedes decir, quiero, no sé, ganar más. Quiero conquistar este puesto. Quiero brincar de este rol a este otro. E inclusive puedes soñar en cambiar de empresa porque vas a tener un mejor estatus laboral. Pero tienes que saber a dónde quieres ir. Si tú no conoces cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, a dónde vas a disparar esa flecha, no vas a tener brújula, no vas a saber cuál es el camino. Ok. ¿Sale? Y yo diría que otro de los errores que cometemos, tanto en la parte personal como profesional, es que no particionamos, perdón, estas metas. Queremos hacer todo de un Al mismo brinco, tiempo, sí. ¿Y sabes todo al qué? mismo Eso tiempo, pasa de mucho un con las brinco. mujeres. Con todos, o sea, con Eh, hombres y mujeres. no, pero yo sí creo que más con las mujeres. O sea, queremos hacer todo al mismo tiempo porque jugamos muchos roles, Eso ¿no? sí. En el momento que si eres mamá, que si eres esposa, que si eres profesionista, que si tienes aquí, que quieres tener súper cuerpazo y quieres estar súper saludable y en fin. Entonces, yo sí creo
que queremos hacer todo al mismo tiempo, como bien lo dices. Ese es uno de Sí, los sí, grandes sí. Y ese es errores. un error enorme que nos cuesta Ujú, mucho porque entonces no definimos tiempos reales y además ujú. queremos hacerlo todo de un brinco. Entonces, recordar que el cambio es un proceso y que cada quien parte de un puerto diferente, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí. no es lo mismo que tú, Dalia, quieras llegar a una meta que ya definiste, pero tú ya tienes algunas habilidades, algunas competencias adquiridas, ya desarrollaste algunas otras y a lo mejor yo todavía me falta, a lo mejor vamos a la misma meta, pero yo todavía no desarrollo una competencia que me está faltando, todavía no descubro que tengo una fortaleza que me hace grande en algún aspecto o que necesito reforzar o desarrollar alguna otra habilidad. Sí, como bien dices, yo creo que benditos y benditas hay que ser realistas. Hay que ser realistas y como bien lo menciona Monse, hay que conocernos lo suficiente, hay que tener esta capacidad de poner en la balanza quiénes somos y quiénes no somos en este momento, ¿no? Ujú, Porque podemos tener una meta muy definida, muy clara, un objetivo, pero este reconocimiento de nosotros es esencial y básico. Y también desafortunadamente, Monse, a lo mejor no sé si concuerdes, estamos en una época en la que, híjoles, la comparación es impresionante, ¿no? Porque ujú, como estamos tan llenos de información, pues vemos personas que creemos que están logrando lo que nosotros soñamos en algún momento, están ujú. teniendo el éxito, estamos viendo muchas ocasiones y ya hemos sido testigos de que pues no siempre es así, ¿no? Una cosa es la que vemos en las redes sociales, en todos estos comunicación que tenemos, pero volviendo al punto es que sí tenemos que tener este conocimiento necesario de nosotros y ser realistas, Sí, ¿no? totalmente. Y herramienta para aterrizarnos. Exactamente. Porque yo siempre digo, desde lo personal, nos pasa mucho que nos vamos poniendo un check a ciertas habilidades y competencias que realmente no sabemos en qué nivel estamos. O sea, Ándale, como eso que, oye, también. ¿cómo eres en comunicación? No, Ajá, pues me pongo un 70, ¿no? Y en realidad no ajá. tienes ni el 70, porque también evolucionan las herramientas de comunicación, de Claro, oratoria, bla, sí, bla, sí, bla. sí, sí. Entonces nos autocalificamos hacia un nivel alto. Entonces una herramienta que nos sirve muchísimo a nivel personal como profesional es medirnos constantemente, ¿sí? Con test profesionales y con test Ujú, personales que te den un panorama real y claro de en ujú. dónde estás parado efectivamente el día de hoy, Claro. para que sepas en dónde tienes que reforzar esas mejoras que necesitas para seguir avanzando y continuar tu cambio. Y con respecto a lo que me decías de un ejemplo personal del Ujú. cambio, bueno, yo creo que he tenido muchísimos. O sea, yo volteo para atrás y no reconozco a la Montserrat de hace 10 años, por ejemplo, ¿no? En donde yo me desenvolvía a nivel corporativo, en organizaciones transnacionales. Y fíjate que a pesar de que estaba yo posicionada en estas empresas, hoy me autoevalúo para atrás Ujú. y sí logro ver grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, en tema de responsabilidad, Ok. ese es uno, Ujú. en tema de liderazgo, en tema de autocontrol y dominio propio. Creo que ese es el más importante, porque antes era yo una mujer muy impulsiva, pecaba yo de soberbia, creo yo, ¿no? Porque entonces de repente te empiezan, en mi caso, a elogiar, ¿verdad? Ujú. Y entonces tú te empiezas a sentir, te Ay, inflan el ego, sí, que es claro, uno de sí. los obstáculos más grandes que puede tener un líder, ¿no? Ujú. Entonces te empiezas a inflar y esa parte donde te pega en el ego te genera estancamiento. Y obviamente modifica tus conductas, modifica tus comportamientos. Y creo que esa es la parte más grande que he Sí, logrado de, no sé, de 10 años ahora, el poder tener este dominio propio, el autocontrol, el poder tener una decisión más inteligente, ¿sabes? Mejorar comunicación. Bueno, ha habido muchos, muchos. Yo creo que la lista es muy grande, pero justamente de eso se trata, de que tú vayas viendo hacia dónde puedes mejorar, observar conductas que te gustan de otras personas, ujú, inspirarte a partir de otras personas y perseguir sueños que a lo mejor
ni sabes que deseas, o sí lo sabes, pero en lo más profundo de tu ser, y cuando lo ves proyectado en otra persona, como decías, en redes vemos mucho, nos comparamos, pero podemos transformar eso, lejos de sentir envidia o compararnos a nivel personal o profesional, podemos tomar eso como un ejemplo de algo que queremos perseguir y podemos lograr. Entonces, observando logros, desafíos, conductas, comportamientos, en qué se ha entrenado esa persona para llegar ahí, en qué se ha capacitado, cuáles habilidades ha desarrollado, en dónde están sus competencias más grandes, y a partir de ahí también nosotros ir atesorando eso y construyendo nuestro paquetito para nosotros ir consiguiendo ese cambio, esa evolución. Claro. Y cuando voltemos, decir, oh, cuánto he crecido, ¿no? Claro. Pero siempre desde lo crudo. Sí, sí. ¿En dónde Como estoy dices, parada hoy? ser brutalmente honestos, Honesto, ¿no? así es. Y fíjate que escuchándote tienes mucha razón. Yo creo que a mí también me ha pasado. El hecho de que uno de los grandes enemigos del cambio es el ego, ¿no? Porque cuando tú estás en cierta posición en la vida donde tienes ya este nivel de seguridad y confianza en uno mismo, solemos pensar, es que yo no necesito un cambio en este momento, yo estoy bien, ¿no? Yo creo que, no sé, a las benditas y benditos que nos escuchan, les ha sucedido. Todos en algún momento de la vida hemos estado en esta posición en la que decimos, yo estoy bien, no necesito hacer ningún cambio porque estoy funcionando, me está surtiendo efecto lo que estoy haciendo. Entonces, como, ¿por qué tendría que cambiar? ¿No? Y aparte, como bien lo mencionas, los comentarios externos o de las personas que están cerca de nosotros siempre son muy positivos. Claro que eso hace, ¿no?, que este nivel de cambio, de mejora, vaya a la baja o se estanque, ¿no? Entonces, siempre es importante también decirles a nuestro entorno que nos hagan este feedback, ¿no?, necesario en muchas ocasiones. Yo creo que a veces en la vida todos necesitamos y tenemos también a alguna persona que es nuestro Pepe Grillo y nos está diciendo, ¿y sabes qué? Pon atención en esta parte, si estás bien, estás funcionando, estás haciendo esto, estás logrando ciertas cosas, pero como que estás siendo deficiente en esta parte. Y yo creo que en muchas ocasiones es cuando estás creciendo de manera profesional, como que tu parte personal, tu parte humana se estanca o a veces va a la baja, ¿no? Porque le dedicas más tiempo a otras cosas. Ahora, fíjate que, no sé, me vino a la cabeza en este momento. Yo he conocido personas que profesionalmente son muy buenas, pero en su vida personal son muy renuentes al cambio. Pero de manera profesional, como líderes, de verdad tienen una capacidad extraordinaria y sus resultados no podrían ser mejores. Pero cuando los ves como persona, de manera humana, dices, híjoles, creo que sí te falta, sí, mejores cosas, ¿no? ¿Qué piensas de eso? O sea, yo sí creo que no siempre va de la mano, ¿no? Que tu vida profesional con tu vida personal, porque te repito, sí he conocido personas que como que dices, ¿qué pasó ahí? Bueno, definitivamente considero que la persona que ya se enroló en un cambio profesional o personal va a seguir creciendo constantemente de entrada. Y con esta pregunta que me haces, yo creo que ya entramos en otros temas más profundos de la personalidad, en donde tiene que ver la historia de la persona, las heridas, cuál fue su formación en casa, qué valores o no viene arrastrando. Porque obviamente no separas todo eso que te ha construido como persona al momento de vivir tu vida. O sea, tú vives tu vida con eso que construyeron de ti tus papás, tus abuelos, tu entorno cercano, y que fue sumando a eso. Entonces, cuando topamos de repente con personas que sí destacan de manera brutal en la parte profesional, pero en la personal hay un estancamiento en crecimiento, yo creo que sí tiene mucho que ver en tema mental de lo que hay detrás que no conocemos. O sea, en esa historia que solamente la persona sabe, inclusive podrían ser
no sé, bloqueos, heridas, qué sé yo, o sea, ya es como entrar más Sí, a la sí, ya parte más psicológica, claro. sí, de la Ajá. persona. Personalmente jamás, o sea, por eso me atrevo a afirmar que el crecimiento es en paralelo. Ujú. Yo creo que una persona que quiere tener este cambio a nivel profesional y empieza a trabajarlo en la mente, en la voluntad, en la disciplina, en la construcción de la dirección, de la visión hacia dónde quieres llegar, todo eso impacta de manera personal. O sea, no puedes decir, bueno, divido mi mente para lo personal y Ujú. para lo profesional. Es prácticamente imposible. Y repito, no me he topado nunca en la vida con personas, pero si llegara a ver, y siendo totalmente ignorante de esto, o sea, me Ujú. atrevo a decir que sí es parte de la historia, de su construcción como persona. Ujú. Y te digo, o sea, considero que es un tema más tirado hacia lo Más psicológico, psicológico. ajá, Ujú. que a la construcción de un sistema, por ejemplo, para poderte apoyar en los cambios que buscamos. Ah, ok. Así lo veo yo. Sí. No, sí, tienes razón. Yo lo comento porque sí he conocido personas así, Que, ¿no? que, Y me llama mucho la atención. Una sí, persona muy cercana, en la que sí. digo, profesionalmente admiro al, a la persona, ¿no? O sea, Ujú, realmente mis ujú, respetos, ujú, pero como ser humano, ujú. em, sí Tiene deja mucho sus que desear. deficiencias, Entonces digo, claro. sí, aquí a lo mejor es la excepción a la regla, ¿no? Espero que sean Ujú. contados los casos, este, pero bueno, suele Y suceder. fíjate, ahora que lo mencionas, hay muchas personas que dicen, soy así, así nací y así me moriré. Así como en la canción. Renuentes al cambio, o sea, hablando Sí, netamente de la vida personal, que también está la resistencia en lo profesional, sí, ¿no? sí, sí. Pero es más común en la vida personal que empiezan a decir, soy así, así. Y esa parte es terrible, porque te estás negando una parte de evolucionar hacia a ser una mejor persona. ¿Sí? A heredarte a tus hijos, a tus padres, a tu familia, a tu entorno cercano y construirte de una manera diferente. O sea, sí tener un crecimiento personal en muchos sentidos. Y yo siempre digo, el crecimiento no nada más tiene que estar enfocado en lo personal o en lo profesional. O sea, la parte personal abarca otras aristas, Ujú. como Sí, la sí. parte espiritual, por Claro, sí, ejemplo, sí, sí, la parte sí. física. O sea, yo admiro muchísimo a una persona que tiene balanceadas esas cuatro áreas, ¿no? O sea, la profesional, la personal, la espiritual, la parte física que desarrollan y son personas que cuando tú topas con ellas y llegas a compartir, o sea, su tema de mentalidad, su comportamiento, sus actitudes, los ves físicamente íntegros, Ujú. enteros, fuertes, fortalecidos, y así es en todo. O Sí, sea, en todas sus todo áreas, cuadra. exacto, hay una coherencia Sí, sí, increíble sí. porque están tan trabajados Sí. e invierten su tiempo, su pensar, Ujú. invierten en ese crecimiento, invierten en pagar para Sí, capacitarse, para también. Sí, adquirir sí, nuevas sí. competencias y maestría. Claro. Invierten en un entrenador personal que les enseñe una buena técnica. No sé, me viene a la mente una persona en el gimnasio, ¿no? Y se va construyendo hacia lo que quiere ser. Entonces, cuando tú llegas a topar con ese tipo de personas, te vuela la mente. ¿Sabes qué? Lo que acabas de mencionar, ahí está la dirección. O sea, la motivación la tenemos, pero la dirección viene cuando dices, ok, quiero hacer cambios físicos, invierto en un entrenador, voy a un gimnasio, voy con un nutriólogo. Ahí está la dirección. Es que es justo lo que te Esa es la decía. dirección que tenemos y que necesitamos, benditas y benditos, en la vida. O sea, tenemos nuestro objetivo, bueno, ya sabemos el camino y vamos a tomar la dirección, vamos a buscar estas personas, esto que nos ayude. O las herramientas. O sea, Exactamente. lo que te decía al principio, sabemos el qué. Ah, pues quiero, no sé, perder peso o subir músculo o entrenarme en esta habilidad o quiero hablar mejor o quiero comunicar mejor o tener un mejor. Pero el cómo. El cómo es Exacto. el que nos va a dar la dirección. El cómo y Ujú. establecer los tiempos. Ok. Cuando tú ya sabes el cómo, ya nada más vas subiendo los escaloncitos de ese cómo. Ah, ok, el cómo lleva 10 escalones. Empiezo con el escalón 1, luego con el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Ya sé el cómo. Ah, ok, para el escalón 1, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Y ahí también entra la parte de aterrizarnos en la realidad. No vas Ujú. a decir,
voy a bajar 30 kilos en 2 meses. No, porque, claro, o sí. sea, Sí. es un ejemplo burdo, pero realmente es así. O sea, hay personas sí. que está bien desafiarnos con los objetivos, pero Ajá. también ser absolutamente realistas, también desde nuestras fuerzas. Claro, por supuesto. Entonces, justo lo que dices, ahí está la dirección. Saber a dónde voy, cómo y en cuánto tiempo. Y bueno, Monse, para nuestras benditas y benditos que nos escuchan, que estamos hablando acerca de la dirección, ¿cuáles pequeños cambios crees que se podrían implementar? O sea, de forma general, que podríamos implementar todas las personas para, pues, empezar por estos pequeños motivadores, por estos pequeños pasitos, como decíamos anteriormente, estos pequeños pasitos que nos pueden ayudar a llegar a esos cambios que estamos buscando. Bueno, diría yo que sí tomar la motivación como un disparador, lo que hablamos durante todo el episodio, definir bastante bien, de una manera detallada, a detalle fino, tu visión, y a partir de ello dar dirección. Ya decíamos, definir los cómo, y un ejercicio que es bastante interesante para que tú puedas profundizar todavía más y este cambio no se quede nada más como un deseo o como un anhelo, sino llevarlo a construir realmente una evolución y poderla alcanzar. Es hacer un ejercicio del por qué, porque todo inicia a partir del por qué. ¿Por qué quieres llegar ahí? Y ya que tengas esa respuesta, vuélvete a preguntar por qué, pero a partir de esa respuesta. Y así lo vas a desglosar 5 veces y te vas a sorprender con el resultado que tengas al final. Te va a dar, perfecto. ¿Qué te va a dar eso? Te va a dar propósito. Okay. Y entonces lo que hablábamos, no se trata nada más de una motivación, porque la motivación es efímera, te puede durar un día, 10 días, un mes, y vas a abandonar. Pero cuando tú tienes dirección, todo cambia porque tienes un propósito definido, tienes tiempos definidos, tienes el porqué, tienes una estructura. Es más, a nivel personal y profesional, tú vas a construir un sistema que te ayude a lograr eso que ya te propusiste. Otra cosa que diría yo es que, aunque parezca que no son grandes cambios, los más sutiles son los más poderosos, porque son los más sostenibles. Eso te voy a decir, esos pequeños cambios. Claro, ¿no? Son los que más impactan en una persona. A nivel personal y a nivel profesional, vas a ir evolucionando paso a pasito y cuando voltees para atrás vas a decir, wow, qué gran transformación. Y muchas veces claudicamos. O sea, ahí viene implícita, decíamos, tema de voluntad, tema de mentalidad, tema de motivación también, ¿por qué no? Tema de historia de vida. Claro, o sea, son muchos elementos los que juegan. Y muchas veces vamos a claudicar, nos vamos a tropezar. Por eso la motivación aquí ya no juega como un elemento tan importante, porque esa se va en un momento. O sea, tienes un mal día y se te fue la motivación. No tienes ganas de levantarte y se te fue la motivación. O sea, depende más de las emociones, la motivación. Pero tú cuando ya tienes la dirección y empiezas en una construcción, ya entonces empiezas a trabajarlo de diferente forma. Ya una emoción, un mal día, un sin ganas, ya no te va a impactar. Claro. Entonces, aquí viene a sumar a esos cambios sutiles, esos avances, a esos pequeños pasos que, si son constantes, te van a llevar a ese crecimiento y paulatinamente al cambio que estás buscando. Entonces, aunque claudiques, vuelve a empezar. O sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Ya decidiste iniciar, ir al gym, ¿no? Porque por salud, por lo que tú quieras. Y empiezas y a lo mejor el primer mes, aparte de la motivación, pues tú ya tienes dirección, ya sabes a dónde quieres llegar, ya te viste mentalmente. Ya te visualizaste 20 kilos abajo. Sí, exacto, ¿no? Así fuerte, con tu músculo construido, etcétera, etcétera. Pero entonces se atraviesa algo a final de mes, a lo mejor ya no pudiste pagar o ya te lastimaste o no tuviste ganas. Vuelve a empezar. O sea, aunque pase una semana, 15 días, retoma, o sea, junta otra vez el dinero y brinca el obstáculo y vuelve a empezar. Las veces que sea necesario. Pero aunque claudiques, aunque pase alguna situación en la que tú no tengas control absoluto, que eso no sea un motivo para darte de baja en ese cambio.
Sí. Entonces, aunque claudiques, vuelve a empezar las veces que sean necesarias. Sí, porque a veces ahí encontramos la justificación precisa y necesaria para no realizar esos Claro. cambios. Es que pasó esto, es que surgió acá, es que no. O sea, si tienes bien claro tu objetivo, tu propósito, como dices, benditas y benditos empiecen a escribir, porque yo pienso que siempre escribir ayuda mucho, así a empezar a definir, como bien lo decías, ¿no? A ver, hacia dónde quiero llegar, por qué, tienes la respuesta, el siguiente por qué. O sea, ir así desglosando, eso Sí. se me hace, o sea, como un ejercicio muy, muy bueno, así que háganlo. Y te va a llevar a tener muy claro cuál es tu objetivo. Y como dices, ya empezar a hacer esos pequeños pasitos. Y Sí, no, sí, sí, ya todo es diferente. Ya. Se construye desde estructura, desde Exactamente. sistemas, desde un avance bien definido. Ya no es algo que te estás inventando en el momento. Claro. Oye, y así como para aterrizarlo más, un ejemplo que tú nos pudieras dar, no sé, de un personaje, de una serie, de una televisión, algo que digas, ese es un ejemplo de cambio, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo. Bueno, es una pregunta complicada, ¿verdad? De repente pensar en un personaje de una película. Tenemos varios. Yo me identifico mucho con Batman, pero pensando a profundidad de los Avengers, Ajá, podría ser Doctor Strange ok, o Tony Stark. ok. ¿Te identificas tú con eso? Sí, bastante, sí. Bueno, a mí en lo personal me gustan mucho los superhéroes y sobre todo los de Avengers. Pues fíjate que, no sé, ahorita que me lo comentas, por ejemplo, yo recuerdo algunas escenas, ¿no? En el Doctor Strange, por ejemplo, eh, pues yo creo que la mayoría lo identificamos, ¿no? Y era pues una persona muy capaz, ¿no? Con un autoconocimiento y una seguridad impresionante, porque tenía muy bien definidos cuáles eran sus habilidades y tenía muy bien desarrolladas todas esas herramientas, ¿no? Pero al mismo tiempo era alguien sumamente lógico y racional, ¿no? Que volvemos a esto. También ahí se ve reflejado el ego. Precisamente porque él sabía quién era y la capacidad que tenía, él sentía que no tenía que hacer ningún cambio, que él estaba muy bien con lo que estaba haciendo. Y de repente, por cuestiones externas a él, pues tiene un cambio extraordinario en su vida, ¿no? A raíz de un accidente. Así es. Eso lo lleva, pues obviamente, a tener que cambiar irremediablemente porque aunque su propósito sigue siendo el mismo, ya no tiene las herramientas y las habilidades que le daban esa seguridad necesaria. Claro. Entonces el poder. ahora lo llevó a realizar un cambio en su mentalidad principalmente, Así ¿no? es. Sí. Y eso le costó mucho trabajo, ¿no? O sea, él decía, sí, yo sé hacia dónde y sigo muy claro hacia dónde quiero ir, pero ¿en serio tengo que cambiar esto? Entonces, ahí es, yo creo, un ejemplo muy, muy específico de que el cambio, pues no siempre viene motivado porque uno sienta que necesita mejorar o porque necesita llegar a otro nivel, sino en algunas ocasiones, como en este ejemplo, pues viene dado por circunstancias externas a uno, que yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Volviendo a mi caso, Claro. en algún momento de la vida, pues yo iba caminando, yo decía todo bien, y de repente, ¡pum!, me sacaron del camino. Sí, sí, sí. Y no entendí por qué. Tuve que hacer una reevaluación interna, ¿no? Sentarme y decirme qué pasó, por qué pasó y para qué pasó. Claro. Y me llevó a realizar cambios necesarios, sobre todo en mi pensamiento. Hoy, a la luz del tiempo, lo agradezco, pero no fue nada fácil. Y yo creo que los benditos y benditas que nos escuchan, pues muchas veces han experimentado estas situaciones en su vida, ¿no? Y que sepan que pues al final del día es parte de lo que nos toca vivir como personas. Y eso, lejos de generarnos esta molestia permanente, que obviamente en el primer momento es lo que surge, y es válido totalmente, siempre hay que buscar el lado positivo y cambiar siempre en el sentido de la mejora. Totalmente. ¿No? Montse, pues yo agradezco muchísimo, es un tema muy extenso, podríamos hablar de muchísimas cosas, es un tema que da sobre muchas ramificaciones,
pero específicamente hoy quisimos abordarlo de manera con más dirección, ¿no? Con más sentido, Sí, tanto totalmente. con más estructura. ¿Qué más nos podrías decir esto ya para ir cerrando el capítulo? ¿Qué te gustaría Pues me que gustaría, benditos y sí, benditas supieran? sumar que no solamente tú te vas a dar cuenta de los cambios que vas a tener progresivamente, obviamente no son inmediatos. Decíamos, hay que sostener ese esfuerzo en el tiempo, pero cuando tú empiezas a ver, a visualizar esos cambios, te vas a sentir seguro, tus conversaciones van a cambiar, tu mentalidad empieza a cambiar. Podría decirte que hasta tus relaciones, tu entorno, porque al tener este crecimiento, tu mente ya empieza a buscar nuevos desafíos. Vas a llegar y vas a concluir esos objetivos y tú mismo vas a buscar ese reto. Decía yo hace rato, las personas que ya empezaron un cambio, que están buscando el crecimiento tanto profesional como personal, no se detienen ni no se van a detener. Va a pasar la vida y ellos van a seguir buscando este crecimiento. Ayer veía yo un reel ay, creo que era Arnold. Sí, y le decía Arnold Schwarzenegger, y le decían, oye, pero ya eres un adulto mayor, ya tienes casi 80 años, ¿por qué sigues entrenando? Porque es un hábito que yo ya me construí, porque eso me da seguridad, porque eso me da poder, porque yo me siento bien y porque quiero seguir haciéndolo. Entonces, el cambio en eso radica, en que tú vayas fortaleciéndote y no vas a llegar al momento satisfactorio, pero vas a querer seguir avanzando. Y de eso se trata, de que no nos detengamos en el camino, que siempre busquemos una mejor versión de nosotros mismos. Reitero, a nivel personal y profesional, y va a ir en paralelo, no lo puedes separar normalmente. Y pues eso, que tu entorno también va a ir identificando eso, vas a lograr una coherencia entre lo que piensas, entre lo que dices, entre lo que hables, y esos cambios se van a proyectar hacia tu entorno, ya sea profesional o personal, y la gente lo va a ver. Y tú te vas a sentir orgulloso de ti mismo al ver que esos desafíos que te pusiste al principio los has logrado conquistar con éxito, aún con obstáculos, aún con alguna circunstancia que se haya presentado. Y por eso yo decía que es muy importante que aunque claudiques, aunque te canses, aunque pase alguna situación, vuelvas a retomar. Porque al final la satisfacción de lograr un cambio es impresionante. Y además, en cómo impactas. O sea, el ejemplo siempre va a arrastrar. Las personas que están a tu alrededor, tus hijos, tu familia, tus colegas, todas las personas lo van a notar y te aseguro que vas a tener impacto de manera positiva ante esas personas que te están viendo, que muchas veces pensamos que no nos ven, pero siempre tenemos ojos encima de nosotros, siempre. Sí, tienes razón. Y más en esta era, ¿no? Claro. Que todo está tan visible. Sí. Y a la mano. Exactamente. Y bueno, para cerrar, Monse, aquí en Benditas Mujeres queremos hacerte una pregunta, pues que cierra todo este capítulo, ¿no? Acerca del cambio, que como bien lo dice, no nos falta motivación, sino dirección. ¿Qué cambio en tu vida has tenido que realizar? ¿Qué versión o qué cosa has tenido que dejar atrás de manera personal o que haya tenido un impacto muy, muy importante en tu vida para ser la persona que eres el día de hoy? Uy, qué pregunta complicada. Bueno, creo que he tenido que abandonar muchas cosas, pero creo que la que más me ha impactado ha sido el cambio que yo tuve, esta transición entre dejar la vida corporativa, mi vida laboral, y dedicarme a trabajar de manera independiente. Ser emprendedor es uno de los retos más desafiantes que puedes tener en ambas partes, en lo personal y en lo profesional. Yo recuerdo que en alguna ocasión yo le imploraba al cielo y le decía a Dios, por favor, déjame trabajar desde casa. Pero en mi mente, como que solamente tomaba la parte de la ejecución, ¿no? De lo laboral.
y dejaba fuera todo lo que implicaba Ajá, todo eso, lo que porque yo traía. decía, bueno, me pongo mi oficina en Sí. casa, mi equipo de cómputo, pues me construyo algo ahí. Pero dejé fuera, pues que también iba a estar siendo mamá 24 horas Claro. al día ahí, aunque estuviera mi oficina en casa, Ujú. que iba a tener que ir a hacer compras, el súper, el mandado, la comida, atender a los Ujú. hijos, al esposo, o sea, muchas cosas que yo dejé fuera. Cuando se da eso, que no fue nada fácil, tuve un impacto psicológico bastante fuerte porque Ujú. fue abandonar lo que más me apasionaba en ese momento, que me sigue apasionando, ¿eh? O sea, lo que yo hago y a lo que me dedico es una de mis pasiones más grandes. Pero sí, fue súper difícil para mí desarraigarme de la vida Ujú. corporativa. Y bueno, sumarle todo eso que yo había dejado fuera, me estaba yo dando de topes porque decía, no era así como yo lo pedí, no. Por eso luego dicen, ten cuidado con lo Con que lo que pides, pides. claro. Y ha sido un reto bastante, pues sí, complicado, pero lo he abrazado bastante bien, creo yo. Ujú. Eh, y eso me ha dado también las armas para buscar este cambio, ¿no? De adaptación. Si no te adaptas, mueres ahí en la línea. Creo que es el cambio más importante que he tenido y de ahí, a partir de ahí, pues nuevos desafíos, ¿verdad? Porque es buscar clientes por tu Claro, cuenta, sí, sí, sí. aprender muchas habilidades adicionales a las que ya traía, como el tema de ventas que yo, pues en la vida, o sea, tú estás trabajando, te Claro, sí, pagan, ya está recibes, todo claro, ya, estructurado y exacto. todo, claro, Y sí. entonces acá era como adaptarte y seguir aprendiendo, seguir adaptándote, desaprender cosas, volver a aprender, buscar nuevas herramientas y sobre todo gestionar tiempos para poder partirte lo que decía, las mujeres nos partimos y Sí, nos repartimos sí, en 1000 muchísimos roles, pedazos. claro. Entonces, yo creo que esa parte también de gestionar tiempos para poder cumplir con todo y con todos Ujú. ha sido uno de los cambios más importantes e impactantes en mi vida. Ok. Le agradezco a Dios profundamente. Sí, porque al final del día, pues todos los cambios Claro, siempre son para mejorar, así es. ¿no? Y Sí, suceden por alguna razón. totalmente. No, pues muchísimas gracias, Monse, por tu participación en este primer episodio de Benditas Mujeres, ya en video. Eh, un tema que da para muchísimas cosas, como bien lo mencionábamos. Yo espero que a nuestros benditas y benditos que nos están escuchando, que nos están viendo, pues les haya servido muchísimo este tema, estos pequeños tips, esta dirección que nos dio en este momento Monse, y ponerlo en práctica, llevarlo, de verdad, háganlo, porque estos espacios son creados para eso, para que encontremos esas pequeñas herramientas que a veces necesitamos. Los motivadores ya decimos que ya existen y los Sí. podemos tener a la mano, pero estas pequeñas herramientas que nos dan dirección para poder llegar al objetivo que tenemos en nuestra cabeza, pues sirven muchísimo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Monse, por esta participación pues tan impresionante, tan precisa, tan profunda. De verdad, te lo agradecemos. Y tus redes sociales para que te sigan, para que adquieran sus herramientas y los pueda coachear. Y bueno, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias a ti, Dali. Ha sido un placer enorme estar compartiendo este espacio contigo, con todo tu equipo, por supuesto. En redes sociales me encuentran como monserribas.mx. Ok, Así estoy en todas, TikTok, Ok. Instagram y Facebook. ok. Por ahí me pueden encontrar, por ahí me pueden contactar. Hay un enlace directo también a mi WhatsApp, entonces sin problema vamos a tener comunicación. Perfecto. Ya saben, Monse Rivas en todas sus redes sociales. Búsquenla, síganla y pues ahí va. Ella sigue trabajando muchísimo. Van a ver sus talleres, van a ver todo lo que puede ofrecer y de verdad, esto es una inversión. Todo lo que ustedes puedan hacer en invertir en conocimiento, en desarrollo de habilidades, todo siempre va a tener un efecto positivo a mediano y largo plazo de manera permanente, que eso es lo que buscamos. ¿O no, Así Monse? es, sí, totalmente. Entonces, pues muchísimas gracias por la participación en este capítulo. Muchísimas gracias a ustedes, benditas y benditos, por estarme acompañando en esta nueva etapa que pues estamos empezando con toda la mejor energía, con todo lo positivo que tenemos en la vida. Y antes de terminar, quiero recordarles algo que
que siempre me ha funcionado mucho y quiero compartir con ustedes. La vida es un privilegio con fecha de caducidad y desafortunadamente no conocemos esa fecha. Así que vivan lo mejor posible, hagan las cosas que les dan bienestar y que les dan felicidad, para que el día que nos toque partir de este plano, digamos, valió la pena. Así que nos vemos en el siguiente episodio con otros temas. Los voy a estar leyendo en los comentarios y pues apóyennos, por favor. Y si tú quieres formar parte de algún episodio de Benditas Mujeres, contáctame, te escucho en nuestras redes sociales, en Instagram, Benditas Mujeres Oficial, ahí está toda la información. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, de verdad, agradezco que me estén escuchando, que nos estén escuchando. Agradezco a Monse, agradezco al equipo de producción de Harmon Productions y aquí seguimos. Nos vemos en el siguiente episodio.